Hola familias, qué alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio que ha sido diseñado para edificar nuestras casas. Mi nombre es Silvia. Y mi nombre es Gildar. Y hoy, familia de IFRAN, y para todos los que nos estén viendo y escuchando a través de este video, les prometemos que el episodio de hoy no los va a dejar indiferentes. Hoy vamos a caminar sobre un terreno que es sagrado y, para ser honestos, también es un poco difícil, ¿no, amor? Así es, amor. Hoy vamos a hablar de una palabra que a veces susurramos con temor o que preferimos evadir, y es el divorcio. Vivimos en una cultura donde los matrimonios son tratados como algo desechable, pero sabemos que como creyentes estamos llamados a algo mucho más grande. Mucho más grande, exactamente. Y hoy vamos a abrir la Biblia en Mateo 19, capítulo 19, donde Jesús está teniendo una conversación muy intensa con los fariseos precisamente sobre este tema. Y aunque a primera vista pueda parecer un texto que es incómodo, les aseguramos que está lleno de una gracia pastoral muy profunda, porque nos muestra el espejo de nuestro corazón, pero también el poder del diseño de Dios. Así que vamos a leer Mateo capítulo 19, versículos 8 y 9. Él les dijo: por la dureza de su corazón les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no siempre fue así, desde el principio. Y yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Bueno, y hoy vamos a hacer algo especial. He preparado 10 preguntas claves sobre este pasaje. Preguntas que son difíciles, de esas que a veces nos hacemos en privado, pero que no nos atrevemos a hacernos en público. Amor, hoy te voy a poner en la silla del entrevistado para que con la Biblia en mano nos vayamos desmenuzando un poco más este pasaje y nos puedas ayudar a hacer esas interpretaciones. Queremos saber qué fue lo que realmente dijo Jesús y cómo lo aplicamos hoy a los matrimonios, sea que estemos pasando por una situación difícil o sea que estemos en general bien en nuestros matrimonios. Bueno, acepto el reto, amor. Es un tema bastante sensible, pero la verdad de Dios siempre va a traer luz, inevitablemente. Así que a los que nos escuchan, les pedimos que suban el volumen, que se conecten, que abran su corazón y prepárense, porque queremos ser instrumentos en las manos de Dios en lo que Jesús quiere decir a través de este texto acerca de nuestro pacto matrimonial, que lo cambia absolutamente todo. Entonces, arranquemos, ¿les parece? Bueno, amor, entonces vamos a arrancar con las preguntas y la primera es la siguiente. ¿Qué significa que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón? Jesús se refiere a una total insensibilidad espiritual, del griego esclerotes, una condición con la cual un cónyuge pecador se vuelve obstinado, no se arrepiente de su pecado, en este caso lo que estamos hablando del adulterio, y hace imposible la reconciliación o una relación matrimonial normal. Y este es un problema fundamentalmente espiritual que requirió una regulación legal civil. La dureza del corazón es el resultado de la caída, porque antes del pecado no había necesidad de reglas sobre el divorcio, pero Dios, por medio de Moisés, dio una concesión misericordiosa, llamémoslo así, para regular los efectos del pecado humano, pero también para proteger a la parte agraviada. Pero nunca fue un mandato o el ideal divino, el ideal de parte de Dios. Y, amor, yendo un poco más allá, hoy en día se manifiesta cuando los cónyuges se rehúsan a perdonar, se niegan a confesar su pecado o buscan salidas de escape fáciles para acomodar sus vicios y principalmente sus deseos egoístas. Justifican finalmente abandonar ese pacto en lugar de realmente ser intencionales y hacer el arduo trabajo de la reconciliación. Muy claro, amor. La segunda pregunta es, ¿qué implica la frase "pero no ha sido así desde el principio"? Bueno, Jesús apela al diseño original que encontramos en Génesis 1 y 2, ¿no? Él recuerda que el Creador hizo al hombre y a la mujer para que dejaran a sus padres y se unieran en una sola carne. Dios no creó opciones múltiples, no creó suplentes, no creó plan B. Creó una unión que es monógama, es exclusiva y permanente. Y por esto es clave volver a Génesis, porque demuestra que el matrimonio es una institución divina, no es un invento social, no es un invento humano. Y Jesús, cuando cita el principio, cuando dice desde el principio, pues establece que la autoridad final sobre el matrimonio no recae en la tradición humana, no recae en la ley civil de Moisés, no,
La ley lo que hizo fue regular el pecado, sino que recae principalmente en el Dios creador. Y eso nos debería enseñar que el vínculo matrimonial es indisoluble por naturaleza y está diseñado para durar hasta la muerte. De hecho, nuestro podcast se llama Del sí al siempre. Destruir un matrimonio es intentar destruir una creación del Dios Todopoderoso. Por eso mismo Jesús nos advierte y Él dice ahí, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así es, amor, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y la tercera pregunta es, ¿está Jesús corrigiendo a Moisés o corrigiendo la interpretación farisea? Es claro que corrige una interpretación de los fariseos, porque Jesús mismo dijo que no venía a contradecir o a anular la ley de Moisés, sino que desenmascaró la hipocresía de estos fariseos y de esa interpretación errónea, egoísta que ellos tenían. Porque los líderes de esa época, especialmente los de un rabí de la escuela, un rabí que se llamaba Gilel, usaban Deuteronomio 24, del 1 al 4, para justificar el divorcio, por cualquier cosa, incluso cosas que pueden sonar a risa, pero son terribles, cosas triviales como quemar el pan. Si la mujer quemaba el pan, se podía divorciar, o soltarse el cabello en público. Imagínate. Ya nos hubiéramos divorciado hace rato, ¿cierto? Según la ley del rabí Gilel, sí. Y hay algo importante, amor, y es que este análisis también nos debería advertir sobre el peligro de acercarnos a la Biblia con ideas preconcebidas, apetitos carnales, buscando tal vez esos espacios, esas lagunas legales como para justificar nuestros propios pecados y nuestras decisiones egoístas, en lugar de someternos a la voluntad de Dios. Bueno, amor, cuéntanos un poquito, ¿qué abarca exactamente la frase salvo por infidelidad o por fornicación, como está en otras traducciones? ¿Aplica solo esto para el adulterio? En el contexto teológico reformado, hay dos perspectivas principales sobre la palabra porneia que usa Jesús allí en este relato. La postura mayoritaria de los reformados entiende que porneia es un término amplio para la actividad sexual ilícita. ¿Qué incluye? Que incluye adulterio, homosexualidad, incesto, actividad, pues de este tipo no lo podemos decir acá para que no nos censuren el video, pero actividad de esto con animales. Independientemente de esto, esta cláusula es una excepción permisiva, pero también es una concesión compasiva, no es un mandato. Es decir, Jesús no dice que el divorcio sea necesario si hay infidelidad, no, sino que es permitido cuando el vínculo ya de manera irreparable ya está fracturado, pero siempre la invitación va a ser a perdonar y a restaurar. Ahora, debe abordarse, claro, como un último recurso, incluso descubierto el adulterio. La meta siempre debe apuntar hacia el arrepentimiento y la reconciliación. Entonces, amor, ¿es el divorcio un derecho, es una concesión o es una tragedia? La respuesta corta, amor, es que es una tragedia, pero tampoco nos podríamos quedar ahí porque pues esto es resultado del pecado y Dios lo aborrece, evidentemente, como lo dice Malaquías 2:16. Sin embargo, en un mundo caído, Dios lo regula como una concesión misericordiosa para proteger a la parte inocente de la opresión, de la crueldad de un cónyuge que tiene su corazón endurecido. Pero hay algo importante, amor, y es que nosotros tenemos un deber como iglesia. Nosotros debemos, por un lado, evitar el permisivismo cultural, es decir, el divorcio por simple incompatibilidad de caracteres, como dice nuestro pastor en ocasiones, o porque el otro no me hace feliz. Esos argumentos terminan trivializando el pacto matrimonial. Pero, por otro lado, también debemos evitar el legalismo, ese legalismo implacable que condene o que culpe a la víctima de adulterio o de abandono por un incrédulo, como lo dice 1 Corintios 7:15, y que lo obligue también a una vida de esclavitud cuando Dios le ha dado o le ha otorgado libertad. Bueno, amor, vamos a hacer una pausa, familias. Hasta el video del día de hoy va a llegar hasta aquí. Queremos invitarlos para que continúen con nosotros el día de mañana, que vamos a retomar nuestras últimas 5 preguntas. Por favor, agéndense de una vez y mañana entonces saldremos con las 5 preguntas finales. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Nos vemos mañana. Chao.